de la serie que estamos dando. Estamos hablando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así le titularon a este libro, Hechos de los Apóstoles. Es un recuento del nacimiento de la iglesia en el Nuevo, es el Nuevo Testamento. Es uno de los libros transicionales de la Escritura. Nos lleva en transición. No tanto está el autor Lucas, que es el médico que está llevando el recuento de esto, está viajando con el apóstol Pablo, viajando con los apóstoles, está de cerca viendo lo que está pasando. No existe la iglesia, no hay nada como que lo que ahora llamamos una iglesia. Está naciendo la iglesia. Ellos ni siquiera tienen todo el concepto claro de qué es una iglesia, pero está naciendo. Entonces esto es lo que llamamos ahora, viendo para atrás, le llamamos nosotros a esto la iglesia primitiva. Y este grupo de 120 que comenzó allí orando, el Señor Jesús antes de irse les dijo: ustedes van a recibir poder, y ese poder es la presencia del Espíritu Santo sobre ustedes. Ellos reciben el poder. En la semana pasada hablamos de cómo la manifestación de esa presencia del Espíritu Santo fue a través de ellos hablando en diferentes idiomas de las personas que estaban presentes en aquel día de Pentecostés. Ahora entramos al capítulo 3 esta mañana, pero vamos a ver de que ya no son 120. ¿Cuántos hay ahora? Dice que ese día como 3,000 personas recibieron al Señor, creyeron en Jesús, fueron bautizados, y empezó ese grupo a ir al templo y a reunirse en las casas. El templo no era tan grande, no podían reunirse todos en el templo, seguían siendo judíos, entonces usaron las casas como estrategia. Las casas tampoco eran muy grandes, entonces quizás apretaditos cabían unas 15 o 20 personas en cada casa. No sabemos todos los detalles, pero lo cierto es que las casas en Jerusalén en ese tiempo eran muy pequeñas. Entonces, pero ellos estaban ahí conviviendo y se estaban cuidando unos a otros. Ya eran 3,120 que estaban ahí. Estaban alegres ahí conviviendo y tratando de seguir a Dios, seguir las enseñanzas de los apóstoles, que era en lo que ellos se estaban concentrando. Ahora, vamos a leer capítulo 3 y quiero leerles el pasaje para que usted tenga un contexto de lo que pasa después. Ellos van al templo, ellos van a la oración, ellos se reúnen en las casas. La gente en la comunidad está viendo cambios. Es una comunidad nueva, es una Jerusalén diferente. Las comunidades alrededor están cambiando. Dice la escritura así, Hechos 3. Un día subían Pedro, que es uno de los apóstoles, y Juan, el otro apóstol, uno de los más cercanos a Jesús, subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración en el contexto judío. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, que era cojo, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Fue el contacto que Pedro y Juan le dicen: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y tomándolo por la mano, ahí terminó, ¿verdad? Alabando a Dios. Voy a detenerme ahí. Aquí está la historia de Pedro y Juan entrando al templo. Y por cierto, aquí hay una foto del templo para que vean dónde estaba esa puerta llamada Hermosa. De hecho, era una puerta muy hermosa, hecha de un metal brillante que, según los historiadores cuentan de que esa puerta realmente era incluso más valiosa que el oro,
por los diferentes metales que llevaba y lo bonito que era. Y por eso se llamaba la Puerta de la Hermosa. Y ustedes ven, está antes de entrar al atrio del templo, al atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, y donde también estaba una sección donde estaban las mujeres. Ahí ponían todos los días a este hombre cojo, llevado por alguien, quizás sus amigos, sus parientes, para que pidiera limosna. Pedro y Juan van al templo a las 3 de la tarde. Lucas es muy detallista en darnos algunas cosas para que pensemos. Y dice que estaba por entrar a la puerta cuando miran a este hombre ahí. Este hombre los mira tratando de pedirles limosna, como lo hace con cualquiera que está entrando a las 3 de la tarde a orar. Se supone que todos son personas muy religiosas, muy espirituales, que van al templo a orar, y pues este hombre sabía que iba a recibir limosna. Su limosna, la limosna que recibía, sea poca o sea mucha, no iba a hacer nada en su cuerpo. Porque él era un hombre que por más de 40 años había estado enfermo. Eso nos dice el capítulo 4. Más de 40 años había estado enfermo este hombre. Entonces llega Pedro y Juan y le dice, mírenos. Y le hace una invitación, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le da la mano derecha. Y Lucas nos dice que lo levanta. Y en aquel momento cobran fuerza sus tobillos, cobran fuerza los tobillos de este hombre y se levanta y se pone en pie. Y como es de imaginarnos, este hombre empieza a saltar. Jamás en su vida había saltado. Jamás en su vida había tenido sanidad y fuerza en sus tobillos y en sus piernas, y empieza a saltar de alegría. La Escritura nos dice que se les pega a Pedro y a Juan y no los suelta y anda cerca de ellos. Entra con ellos al templo y van al pórtico de Salomón, que es otra sección del templo. Pero este hombre va saltando de alegría, este hombre va alabando a Dios, literalmente. Impresionante, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado usted ahí? Bueno, dice la Escritura, si usted continúa leyendo, dice la Escritura que la gente se empezó a quedar como, wow, impresionadas. Y algunos no estaban sin palabras, no sabían cómo reaccionar. Dice la Escritura en el versículo 10 que lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Yo me imagino a la gente ahí, no era 2, 3 personas, era mucha gente. Era la hora de la oración. Era la hora cuando la gente estaba entrando al templo porque quería ir a orar. Y ese milagro deja impresionado a la gente, esa sanidad, porque Pedro y Juan estaban usando el poder del Señor, el poder que sana, el mismo poder que tenemos nosotros hoy, que es la presencia del Espíritu de Dios. Pero aquí específicamente ellos están pidiéndole a este hombre que se levante en el nombre del Señor, ese nombre que es poderoso, el nombre que es sobre todo un nombre que cantamos nosotros. Y aquel hombre es sanado completamente. Causa admiración, al punto que cuando llegan al pórtico de Salomón, Pedro y Juan se detienen porque la gente está hablando, murmurando y diciendo, mire lo que pasó, este hombre es aquel que estaba ahí todos los días, lo mirábamos, sentado en la puerta de La Hermosa. Y Pedro dice estas palabras, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho aquel milagro? Y eso me impresiona a mí de Pedro y de Juan. No solo su humildad, sino el reconocimiento que la sanidad de aquel hombre es obra del poder sanador de Dios y no del poder de ellos propiamente. Dice Pedro y Juan, no somos nosotros. ¿Por qué ustedes nos miran, se nos quedan viendo como que si nosotros fuéramos los sanadores, como si nosotros hubiéramos hecho esta obra por medio de nuestras manos? Nunca, dice Pedro. Esto es el Dios, el Jesucristo, y empieza a predicarles. El Jesucristo que fue crucificado, el Jesús que ustedes condenaron y llevaron a la cruz, el Jesús que murió, pero que Dios lo levantó y lo resucitó al tercer día. Es Él el que ha hecho esta maravilla. No somos nosotros, no somos nosotros. No, nosotros no tenemos el poder, Él sí tiene el poder. El poder que sana es el poder de Dios en nosotros. El poder que sana, el poder que libera es el poder que Dios nos ha otorgado a nosotros. Pero es Dios mismo el que tiene el poder, no nosotros.
Nosotros tenemos la presencia de ese Dios, pero el poder que sana es el poder de Dios. Y eso trajo alabanza a la gente, eso trajo un gran cambio, la gente empezó a admirarse, la gente empezó a creer, la gente empezó a ver desde una perspectiva diferente a aquellos hombres, aquellas nuevas personas que estaban teniendo una experiencia diferente, nueva en la comunidad de Jerusalén, donde todo había sido tradición, donde todo había sido igual, donde todo había sido el judaísmo tradicional. Ahora algo está pasando. En el capítulo 2 de la semana pasada vimos que señales y prodigios se hacían por medio de los apóstoles. Ahora aquí está específicamente Lucas contándonos, esta es una de esas señales, este es uno de esos prodigios, este es uno de esos elementos, de esas cosas nuevas que están pasando en el pueblo de Jerusalén. Y aquí Dios en su poder sanador está sanando a un paralítico que por más de 40 años ha estado postrado, sin tener esperanza. Sin tener ni siquiera un dictamen de los médicos que si usa tal tratamiento o este tratamiento va a curarse. No, este hombre no tenía esperanza. Este hombre está solamente a la merced, a la misericordia de las pobres, de las puras limosnas que la gente le daba. Y hay gente así hoy en día, que está desahuciada por los médicos, que está desanimada por un doctor, un especialista que le dijo no tiene cura su enfermedad. Hay personas que están hoy en día diciendo yo sufro de esta enfermedad y los médicos dicen que no se puede hacer nada, que una cirugía va a hacer algo pero no va a solucionar mi problema. Y hay gente que está hoy en día desahuciada, está deprimida, está sin esperanza de su futuro en cuanto a su relación, en cuanto a lo relacionado con la salud, porque hoy en día están desahuciados por los médicos. Siempre hay gente que está así. Así que esta mañana yo quiero mostrarle a través de este pasaje, porque este es un pasaje interesante, extraño en cierto sentido, pero común en otro sentido. Jesús sanó a mucha gente, pero aquí nos enseña algo a nosotros hoy. Creo que hay 3 lecciones para nosotros hoy en este pasaje. Número 1, la primera lección es que el poder de Dios es nuestro recurso. Y quiero enfatizar esto de esta manera. No es su poder. Y eso debemos recordar nosotros. No es mi poder, es el poder de Dios. El poder de Dios en mí, en usted, es el poder que puede hacer cambios. Es el poder que puede transformar, como vimos la semana pasada. Pero también es el poder que puede hacer cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos entender. Pero hay una línea muy fina entre creer que yo tengo el poder y que yo soy el dueño de ese poder, y el hecho de creer y de confiar de que es Dios quien tiene el poder y Él actúa a través de mí. Esa es la diferencia. Y no quiero que usted se pase al otro lado pensando, tengo poder y entonces puedo hacer eso. No. Mucha gente se autodenomina incluso sanadores. Venga y le voy a sanar porque yo tengo el poder. ¿No? Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros como que si esto hubiese sido hecho por nuestras manos, por nuestras obras? Y Pedro enfatiza algo importante, dice, fue Jesús. Y presenta el Evangelio. Fue Jesús el que hizo esto. Fue Jesús, el mismo Jesús que fue crucificado. El mismo Jesús que fue puesto colgado en una cruz. Ese es el Jesús que tiene el poder para levantar a este hombre. Mira lo que dice el pasaje, dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pero dice, esto no es obra nuestra, es de Dios.
Pero Dios nos ha permitido a nosotros usar ese recurso de su poder. Y cuando usted esté desahuciado, cuando usted esté afligido, cuando usted esté preocupado por un dictamen médico, por un resultado médico, por un resultado de su laboratorio, que usted se hizo, un examen de sangre, y usted esté desanimado por eso, aférrese al poder de Dios. Ese es el poder que debemos confiar. Porque el poder de Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no entendemos. Mi abuelo, le decíamos de cariño Papachal, él se llamaba Marcial. Mi abuelo murió de cáncer en el esófago. Recuerdo muy bien que él era un inconverso típico, un hombre no creyente, un hombre que era malcriado, lejos de la fe. Se le había hablado del evangelio por tantas veces, pero un día cayó enfermo. Nosotros, mis hermanos y yo, no crecimos cerca de él, pero estábamos de alguna manera en contacto con él. Un día cayó enfermo y lo llevamos al hospital y ya no iba a salir del hospital. Entonces llamó a mi papá. Mi papá era el evangelista de la familia. Mi papá le presentó el evangelio a casi toda la familia del lado de él y del lado de mi mamá. Muchos se convirtieron al Señor Jesús porque mi papá era el que predicaba el evangelio. Y entonces él llamó, no a su hija, mi mamá, sino llamó a su yerno y le dijo: yo quiero creer en Jesús. Y obviamente mi papá, que no perdía tiempo, le presentó el evangelio, le explicó el evangelio, y aquel día mi abuelo se entregó a Jesús. 3 días después, él se fue a la presencia de Dios. La pregunta es: ¿Dios lo sanó o no lo sanó? Y eso me lleva al segundo punto. Hermanos, Dios es soberano y Él sana soberanamente. Yo creo con seguridad que Dios sanó a mi abuelo, no en aquel día a la vista de nosotros, pero sí en la sanidad eterna, perfecta, en donde nuestro cuerpo entra a la presencia de Dios y se vuelve un cuerpo inmune a las enfermedades. Porque estoy seguro que el día que yo muera, porque he confiado en Jesús, voy a ver a mi abuelo allá, glorificando a Dios con un cuerpo sano. Dios sana soberanamente. Aquí tenemos un caso de un paralítico, 40 años metido ahí, atrapado con sus piernas lisiadas, y es sanado este hombre por la obra de Dios. Pero una cosa, no sé si usted se ha preguntado en algún momento, pero Jesús hizo muchas sanidades, ¿cierto? ¿No? Tenemos 4 libros que llamamos los evangelios, en donde nos cuentan la historia de todas las personas que Jesús sanó: ciegos, paralíticos, endemoniados y gente que estuvo con problemas de cólicos y bueno, una serie de cosas. Incluso resucitó personas. Pero cuando Jesús termina a los 33 años, antes de ser entregado, hace una oración y le dice a su Padre Celestial, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero Jerusalén, Israel en aquel día, seguía teniendo mucha cantidad de enfermos. Leprosos había un montón. Gente con enfermedades raras. La ciencia médica no había avanzado lo suficiente como para decir: vaya con este médico, vaya con este especialista. Jesús, la pregunta es: ¿por qué Jesús no sanó a todos y entonces hubiera muerto? Porque ese no era su propósito. Dios sana soberanamente cuando Él quiere, a quien Él quiere. Porque al final de nuestros días debemos reconocer esto. Lo que dice la Escritura, que cuando Él fue a la cruz, allí pagó por nuestro dolor. Nuestro pecado, pero también nuestro dolor. Mire lo que dice Isaías en el clásico capítulo 53. Dice: ciertamente Él, o sea Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados. Lo que para usted y para mí es sanidad, es salud, es diferente para la perspectiva de Dios. Porque Dios dice que hay una cosa importante,
que un día vamos a estar, los que hemos creído en Él, vamos a estar en la presencia de Él, en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. O sea que al final, Dios sí nos va a sanar a todos. Así que mi estimada hermana y amiga o amigo que está con ese dolor de la espalda, que los ojos, que ya no mira, que le cuesta oír, que mire el dolor en la pierna, que el riñón, que el hígado y todos los órganos empiezan a fallar, ¿verdad? Llega un momento, porque nuestro cuerpo es de la tierra, se deteriora. Y yo no estoy diciendo que no le pida a Dios que lo sane. Lo que estoy diciendo es que al final debemos reconocer, al fin y al cabo debemos reconocer de que es la sanidad es producto de la soberanía de Dios. Y Él va a sanar a quien Él quiere. Y puede ser que ese Él o esa ella sea usted a quien Dios va a sanar. Si usted viene a nuestras reuniones de oración los domingos a las 9 de la mañana, hemos tenido una cantidad, por años hemos presentado muchas peticiones delante de Dios y hemos recibido noticias de personas que fueron sanadas. Lo que pasa es que no pasamos a las 11 y no decimos, mire, aquí tenemos esto que fue sanado, esta persona fue sanada, pero hay muchas alabanzas en nuestro corazón de la forma en que Dios está sanando, la forma en que Dios se manifiesta. Pero mucho cuidado, porque hoy en día estamos en un mundo tan sensacionalista donde pretendemos nosotros robarle a Dios su nombre, robarle a Dios su poder, para que en ese nombre y en ese poder, según nosotros, hacer obras que le corresponden solo a Dios y no a nosotros. Por eso en una ocasión a los apóstoles les dijeron que habían tratado de sacar a alguien demonios, ¿verdad? Pero estos demonios le dijeron, a Jesús conocemos, sabemos quién es Él, a ustedes no lo conocemos, y los zarandearon. Porque pretendían usar el nombre de Dios, pretendían usar el poder de Dios. Esto requiere mucha humildad, honestamente. Recuerdo que ya por el año 2002, vi un documental en la televisión, muy triste desde mi perspectiva. Era el documental de unos periodistas que siguieron de cerca el ministerio de un teleevangelista que hablaba y hacía sanidades a personas, hacía liberaciones de demonios a personas, que hacía una gran cantidad de cosas y tenía cruzadas en todo el mundo casi. Y estos periodistas que no eran creyentes siguieron de cerca entrevistando a la gente que supuestamente había sido sanada por este televangelista. Y era sorprendente todos los casos de cuánta gente que supuestamente había sido sanada por este televangelista había vuelto a caer en una situación de enfermedad peor de lo que estaba antes. Yo dije aquel día, qué vergüenza para el evangelio. Porque ¿sabe una cosa? La gente mira eso y dice, eso es ser cristiano, es una mentira, es una farsa, son unos farsantes. ¿Por qué? Porque hay personas que pretenden robarle el nombre a Dios, robarle el poder a Dios y usarlo ellos mismos para lograr sus propios beneficios. Y eso no es lo que Dios nos enseña acá. Vemos a un Pedro y un Juan humildes aquí diciendo, no, por favor, no nos estén viendo así raros, como que esto es obra de nosotros. Es Dios quien lo hizo. El apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio, dice que la gente traía ropa de los enfermos, de sus enfermos familiares que no los podía traer donde estaba el apóstol Pablo predicando. Llegaban para que el apóstol tocara la ropa, se llevaban la ropa y esta gente era sanada completamente. Literalmente la gente era sanada. Porque lo que está pasando aquí es que Dios está haciendo señales y prodigios para establecer lo que antes nadie había visto, nadie conocía, que era lo que se llama la iglesia. Y entonces, lo que sucede es de que la gente era sanada. La sombra de los apóstoles pasaba y la gente era sanada. Pero más adelante, en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice a fulano, de tal, menciona el nombre, lo dejé enfermo allá en Troas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo no lo sanó si supuestamente antes la gente le llevaba la ropa de los enfermos? Porque Dios es el que sana soberanamente, hermanos. Y a veces sí y a veces no. A veces Dios quiere y a veces no quiere. Porque Dios tiene un plan para usted y un plan para mí, individualmente, personalmente.
Y a veces Dios quiere que yo pase por el dolor de la enfermedad y que aprenda carácter en mi vida y a depender de Él. Pero a veces Dios no quiere eso, sencillamente dice, ya estás listo, te voy a sanar. Y a veces Dios dice, voy a usar a este médico, porque este médico es un bárbaro inconverso, este médico es un bárbaro ateo y él necesita ver pruebas mías. Y Dios va a trabajar sanándote por medio de ese médico, para que este médico pueda creer. Y eso me lleva al tercer punto en esta lección que creo que es importante. La sanidad, hermanos, siempre trae gloria a Dios. Aquel hombre salió saltando, alabando al Señor. Yo me imagino que el pobre Pedro decía, ya, que aquí, suéltame pues, ¿verdad? Porque el hombre dice que estaba bien prendido a él. Y el Nuevo Testamento usa una palabra que dice que no se le despegaba, que a donde ellos se movían, allí iba aquel hombre recién sanado. Estaba muy alegre, pero estaba alabando a Dios. Pero la gente también empezó a alabar a Dios y a glorificar el nombre de Dios. Muchas veces cuando Dios sana, bueno, no muchas veces, siempre que Dios sana, Dios trae gloria a su nombre. Y lo trae a veces por el enfermo, a veces por la enfermera, a veces por el doctor, a veces por el anestesista, o a veces por el que estaba riendo ahí y se dio cuenta de lo que pasó. Y Dios siempre quiere traer gloria a su nombre. Pero al final, lo más importante no es tanto el hecho de la sanidad como el que Dios sea glorificado. Eso es lo más importante. Y mire lo que dice el capítulo 4. Voy a saltarme un poquito porque estos versículos creo que conectan lo que está pasando en el capítulo 3. Pero dice estas palabras la Escritura. Dice que como resultado del escándalo que se hizo por la sanidad de este hombre, prendieron o arrestaron a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, eso quiere decir de que estuvieron desde las 3 de la tarde hasta ya cuando estaba oscureciendo. Tendría que haber sido antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 termina el día judío. Entonces dice, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y estos peros en la Biblia son importantes. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos cuantos, hermano. 5,000. Ahora, note una cosa importante aquí. No dice muchos de los que vieron al hombre sanado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ponga atención a eso. Dice que muchos de los que oyeron el mensaje. No se trata de impresionarnos. Y ese es el mundo sensacionalista en que vivimos nosotros hoy día, ¿verdad? Mira cómo se sana, mira cómo hace sanidades. Y mira, casi que estamos endiosando nosotros a aquellos que hacen o pretenden hacer este tipo de milagros. Dice aquí que fue el mensaje del Evangelio. Cuando Pedro les dijo, no somos nosotros, es Jesús. El Jesús crucificado, el Jesús resucitado. Él es el que puede sanar. Él es el que puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos impresionados por una señal, por un prodigio, por un milagro, al ratito se nos olvida, hermanos. ¿No es cierto? Ya ni nos acordamos después. Si hacemos recuento, a veces ya ni sabemos la fecha. ¿Cuándo pasó? Pero cuando el mensaje del Señor entra al corazón y cambia la vida, lo recordamos para siempre. Lo más importante es quién es el Señor, cómo es su poder, no a quién sanó ni cuánto sanó. Me llama la atención que Lucas dice, la gente estaba ahí admirada por ese muchacho, ya 40 años haya postrado, esos tobillos estaban ahora fortalecidos. Lucas da el detalle específico y por eso digo, Lucas tiene mucho cuidado. Él dice, a las 3 de la tarde, habían 120 orando, estaban en Jerusalén. Y Lucas empieza a dar detalles, y usted va a ver todo el libro, así es, detalle tras detalle tras detalle. Y dice aquí, los que oyeron el mensaje, y todavía agrega, y solo contando a los hombres, a los varones, eran como 5,000. ¿Se da cuenta de esto? La iglesia empieza a explotar en crecimiento.
¿Cuántos habían antes? 3,120 de acuerdo al recuento que tenemos. Y ahora dice que solo contando a los hombres 5,000, más 3,000, más 120. Y si ponemos que 2,500 tenían esposas y pongamos algunos niños, estamos hablando de más de 10,000 personas en la pequeña Jerusalén, porque Jerusalén no es un pueblo muy grande, que está creyendo en el Señor y está impactando a aquella sociedad. El poder sanador de Dios puede traer gloria a su nombre, una explosión de crecimiento, puede traer todo esto. Y Dios, hermanos, lo quiere seguir usando su poder hoy en día también. No pensemos que estas son historias del pasado como contarle cuentos a los niños. Dios sigue siendo el Dios que tiene poder sanador y que quiere seguir usando a su pueblo y mostrándole a su pueblo su sanidad, su poder. Nosotros nuestra tarea es aferrarnos, agarrarnos de ese poder de Dios que puede cambiar, que puede transformar, que puede sanar y confiar en su voluntad. Y si esa es su voluntad, Él te va a sanar a ti. Y si no es su voluntad, no te va a sanar, pero ¿sabes qué? Él va a estar contigo. Él ha prometido estar contigo, Él ha prometido acompañarte, Él ha prometido darte su presencia. Pero además de eso, déjame decirte, si tú crees en Él, Él ha prometido que ya llevó tus enfermedades. Y el día en que tú estés en la presencia de Dios, ya no habrá llanto, dolor, ni tristeza, ni pesar, ni aflicciones, ni nada que preocuparnos de nuestra salud. Eso es lo más maravilloso de esto. Entonces el resultado de esto vino la explosión del crecimiento, pero también la gente que creía en un Dios que era poderoso, la gente que creyó en un Jesús que había sido resucitado de entre los muertos. Esto estaba reafirmando la fe de esta gente, esto estaba reafirmando a aquella gente nueva. La comunidad que estaba no solo impresionada, ahora estaba creyendo en Jesús. Más de 10,000 personas creyendo ahora en Jesús. ¿Cree usted en Jesús de esta manera ahora? ¿Cree usted que Jesús puede hacer algo que usted no se imagina? ¿Cree usted que Jesús puede cambiar, puede sanar? Yo creo que sí. Y tenemos que seguirle pidiendo a Dios sanidad por aquellos que están enfermos. Mi padre está enfermo. Mi padre ha estado en cama ya por varias semanas, 2 semanas que no puede comer, no quiere comer. Y se ha puesto muy débil, casi no se puede parar. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pido sanidad. ¿Lo vas a sanar? Ha sido operado de corazón abierto, ha tenido problemas con la próstata, ha tenido problemas de hipertensión. Mi papá es un caso increíble de tantas enfermedades. Ha pasado en el hospital 3 meses, ha pasado una semana, ha pasado 3 días, ha pasado en la emergencia. Todos los hospitales de Las Vegas, donde él vive, los conoce ya. Y ya lo conocen a él. Yo creo que dicen, ahí viene José o Fernando otra vez, ¿verdad? Está en cama. Mi mamá está con el dolor de atenderlo cada día. Y honestamente, a veces le digo, Señor, ¿qué quieres? Y mi oración ha sido, Señor, hágase tu voluntad en él. Y le he dicho al Señor, Señor, tú lo puedes sanar. Sí, tú lo puedes sanar y liberarlo de todo eso. Él ha predicado el evangelio a tanta gente. Es un pastor retirado. Mucha gente conoce, en la ciudad lo conocen. Ayudó en la plantación de muchas iglesias. Y le digo, Señor, ¿qué quieres ahora? ¿Te lo vas a llevar? ¿Lo vas a dejar? Señor, ¿lo vas a dejar así? Y honestamente, hermanos, es difícil orar por un enfermo así. Y máxime cuando es alguien tan cercano a ti. Yo lo quiero ver sano, yo lo quisiera ver sano. Pero le estoy pidiendo al Señor, haz tu voluntad, muestra tu poder. Y que no me deje a mí dejar de ver su obra, su poder. Porque si Dios no lo sana, es como que dijéramos, Dios no lo va a sanar, pero ya lo sanó. Porque Él tiene garantizada la vida eterna. Él llevó nuestras enfermedades. No perdamos de vista eso. Él ya llevó nuestras enfermedades. Así que cuando usted le dice a Dios, Señor, sáname, Él dice, ya llevé tus enfermedades. Confía en mí, confía en mi poder. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Le invito a que disfrute el poder de Dios, a que experimente el poder de Dios, a que se preocupe usted de buscar estar empapado de ese poder de Dios en su vida a través de su relación personal y cercana con Dios. Y Dios va a hacer el resto. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Confiemos en Él. Incline su rostro un momento, por favor. Voy a pedirle a Isabel que pase aquí, a Isabel Padilla, que va a pasar aquí a compartirnos algo, pero orémosle al Señor y digámosle: Señor, quiero confiar en tu poder. Dígale al Señor: quiero confiar en tu poder sanador, Señor. Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a depender de ti. Señor, ayúdame a no poner mi confianza en el hombre, en mis capacidades, sino en ti, Señor. Padre, que seamos una iglesia que confíe en el poder tuyo, que confíe en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Que seamos una iglesia, Señor, que veamos este año 2020, veamos el poder grande que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a no ser ignorantes, incrédulos de ese poder tuyo y a experimentarlo para nosotros hoy día. En el nombre de Jesús. Amén.